Ajo espantoso, episodio 40. Sombras espectrales, la oscura investigación de Sudáfrica. Prólogo. Sombras de lo desconocido. En el corazón de Sudáfrica, donde las tradiciones antiguas se entrelazan con los miedos modernos, se esconde un secreto que solo unos pocos conocen. Oculta del ojo público, una unidad especial opera dentro de las sombras, un grupo de investigadores dedicados a descubrir la verdad detrás de los sucesos sobrenaturales que asolan la Tierra. Estos oficiales no son comunes, son elegidos por su resistencia contra las fuerzas oscuras en las que muchos se niegan a creer. Era el año 1999 y un caso escalofriante sacudió los suburbios ricos de una tranquila ciudad sudafricana. Una millonaria, conocida por su naturaleza solitaria, fue encontrada brutalmente asesinada en su opulenta mansión. El rastro de sangre conducía desde la puerta principal hasta el estudio del segundo piso, donde se descubrió un misterioso cuaderno, lleno de pentagramas, símbolos crípticos y una escalofriante declaración de intención de matar. A pesar de que la sospecha inicial recaía sobre la actual esposa de su exmarido, una mujer conocida por su obsesión con lo oculto, el caso tomó un giro más oscuro cuando la verdad comenzó a desmoronarse. Corrían rumores sobre una figura sombría, un detective con reputación de resolver lo irresoluble, que fue llamado para investigar. Este no fue un crimen común y corriente, fue obra de algo mucho más siniestro. El detective sabía que este caso pondría a prueba los límites de su fe y cordura. Capítulo 1. La llamada. El detective Kagiso Malango estaba sentado en su oficina con poca luz, el aire estaba cargado con el olor a libros viejos y salvia quemada. Kagiso, un hombre devoto, había visto cosas que harían temblar incluso al hombre más valiente. Su oficina era un testimonio de su extraña carrera, un crucifijo tallado en hueso, velas hechas de grasa humana y una antigua Biblia encadenada con eslabones de hierro. Estos no eran trofeos sino herramientas de su oficio, necesarias para combatir las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Kagiso supo antes de responder que este no sería un caso ordinario. La voz al otro lado de la línea era frenética, pertenecía al jefe de policía local que una vez había descartado los métodos de Kagiso como superstición. «Te necesitamos, Kagiso», dijo el jefe, con la voz temblorosa. «Ha habido otro. Y esta vez es peor». El corazón de Kagiso se hundió. Había estado esperando esta llamada, sabiendo que la oscuridad contra la que luchaba estaba lejos de ser vencida. Agarró su abrigo, un cuero grueso y desgastado que había visto innumerables batallas, y salió a la noche. Capítulo 2. La mansión. La mansión era una extensa finca en las afueras de la ciudad, rodeada de altos muros y densos árboles crecidos. El aire estaba cargado de tensión cuando llegó Kagiso. Los oficiales locales parecían pálidos y conmocionados. Las puertas se abrieron con un chirrido cuando se acercó, revelando una escena de horror con la que se había familiarizado demasiado. La sangre manchaba los pisos de mármol, que conducían desde la gran entrada por la escalera de caracol hasta el estudio en el segundo piso. El aire era frío, anormalmente, y Kagiso podía sentir la presencia de algo malévolo persistiendo en las sombras. Siguió el rastro, con la mano apoyada en la empuñadura de una pequeña daga plateada que guardaba escondida en su abrigo, una reliquia bendecida por un antiguo chamán. El estudio estaba desordenado, libros y papeles esparcidos como si lo hubiera azotado un gran viento. Sobre el escritorio, Kagiso encontró el cuaderno, sus páginas llenas de símbolos que reconoció de sus estudios, símbolos de magia oscura, de invocación y sacrificio. Pero había algo más, algo que le provocó un escalofrío. Garabateadas con sangre en las paredes estaban las palabras, «Él viene». Kagiso supo entonces que esto no era obra de un simple humano. Esto era algo mucho más antiguo, algo que había sido despertado. Capítulo 3. La bruja. Al día siguiente, Kagiso buscó a la mujer que había sido la principal sospechosa, Nokutula, la actual esposa de la ex-esposa. Vivía en una casa aislada en lo profundo del campo, rodeada por un jardín de hierbas y plantas extrañas. Los lugareños murmuraban sobre ella, llamándola bruja, practicante de artes oscuras. Pero Kagiso lo sabía mejor, y sabía que ella no era la fuente del mal, sino alguien que se había acercado demasiado a él. Nokutula lo saludó con una mirada cómplice, sus ojos penetrantes y penetrantes. Ella lo invitó a entrar, donde el olor a hierbas quemadas llenó el aire. «¿Lo has visto?» «No», preguntó, su voz tranquila pero con un tono subyacente de miedo. «La oscuridad se ha desatado». Kagiso asintió. «¿Qué sabes sobre esto?» Nokutula suspiró, le temblaban las manos mientras le servía a ambos una taza de té amargo. «Es antiguo, más viejo que cualquiera de nosotros.
se alimenta del miedo, del dolor. Fue sellado hace mucho tiempo, pero alguien, algo, lo ha traído de vuelta. OMS. Presionó Kagiso, su mente acelerada. ¿Quién haría tal cosa? Nokutula negó con la cabeza. No sé. Pero si sé una cosa, no se puede detener por ningún medio ordinario. Necesitarás ayuda. Y puede que yo sea el único que pueda dártela. Capítulo 4. El ritual. Kagiso y Nokutula trabajaron hasta altas horas de la noche, preparándose para el ritual que les permitiría enfrentarse a la entidad que se había apoderado de la mansión. Nokutula dibujó intrincados símbolos en el suelo, utilizando una mezcla de hierbas, ceniza y sangre. Kagiso recitó antiguas oraciones, su voz firme pero con un toque de desesperación. Cuando el reloj dio la medianoche, el aire en la habitación se volvió pesado y las velas parpadearon salvajemente. Kagiso podía sentir la presencia de algo poderoso, algo enojado. Las sombras de las paredes se retorcían y la temperatura descendía bruscamente. De repente, la habitación se quedó a oscuras y una voz, profunda y gutural, resonó en el espacio. ¿Te atreves a convocarme? Kagiso se mantuvo firme, con la mano agarrando la daga plateada. No te temo, dijo, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Muéstrate. Las sombras se fusionaron en una figura alta y amenazadora con brillantes ojos rojos y un rostro retorcido e inhumano. El aire crepitaba con energía oscura cuando la entidad dio un paso adelante. Su presencia era abrumadora. Eres valiente, mortal, Siseo, pero no eres rival para mí. Kagiso levantó la daga, la hoja brillando en la tenue luz. No permitiré que le hagas daño a nadie más. La entidad se rió, un sonido que envió escalofríos por la columna de Kagiso. No puedes detenerme. Me han despertado y ya no seré atado. Con un movimiento rápido, Kagiso se abalanzó sobre la entidad, pero se movió más rápido de lo que él podía reaccionar. La habitación explotó con una luz cegadora, y Kagiso fue arrojado hacia atrás, su cuerpo estrellándose contra la pared. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fueron los ojos brillantes de la entidad, ardiendo con un fuego profano. Capítulo 5. Las consecuencias. Cuando Kagiso despertó, estaba solo en la habitación. Los símbolos del suelo habían sido grabados en la madera y el aire estaba cargado de un olor a humo y azufre. La entidad había desaparecido, pero Kagiso sabía que esto estaba lejos de terminar. Se puso de pie tambaleándose, le dolía el cuerpo por el impacto. Nokutula no aparecía por ningún lado y Kagiso temía lo peor. Buscó en la casa, pero no había señales de ella. Ella había desaparecido, dejando atrás solo los restos del ritual. Kagiso sabía que había fallado. La entidad todavía estaba ahí fuera, libre de causar estragos en el mundo. Y ahora sabía que Kagiso lo estaba persiguiendo. Capítulo 6. Comienza la caza. Los días que siguieron fueron una confusión de noches de insomnio e investigación frenética. Kagiso revisó cada texto, cada tomo antiguo, buscando una manera de detener a la entidad. Pero cuanto más aprendía, más desesperada parecía la situación. La entidad era antigua, mucho más antigua que cualquier civilización humana. Un poderoso chamán lo había sellado hacía mucho tiempo, pero el sello se había roto y ahora la entidad era libre de vagar por la tierra una vez más. Kagiso sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda y solo había una persona a la que podía recurrir, un viejo amigo, un chamán que alguna vez había sido su mentor. Capítulo 7. El chamán. El chamán, un hombre anciano y sabio llamado Tabo, vivía en una aldea remota, lejos de las miradas indiscretas del mundo moderno. Kagiso hizo el largo viaje hasta su casa, desesperado por respuestas. Tabo lo saludó con una cálida sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. «Pareces preocupado, amigo mío», dijo, guiando a Kagiso al interior. Kagiso explicó todo lo que había sucedido, desde el asesinato en la mansión hasta el ritual fallido. Tabo escuchó en silencio, asintiendo mientras Kagiso hablaba. «Esta es una entidad poderosa», dijo Tabo cuando Kagiso terminó. «Uno que no puede ser derrotado por medios ordinarios. Pero hay una manera peligrosa, pero puede que sea nuestra única esperanza». «¿Qué es?», preguntó Kagiso, su voz llena de determinación. Tabo respiró hondo. «Debemos viajar al mundo de los espíritus y confrontar a la entidad allí. Solo entonces podremos esperar unirlo una vez más». Kagiso sintió un escalofrío recorrer su espalda. El mundo de los espíritus era un lugar de inmenso peligro, al que los vivos no pertenecían. Pero sabía que no tenía otra opción. Capítulo 8. El viaje.
El viaje al mundo de los espíritus no se parecía a nada que Kagiso hubiera experimentado jamás. Tabo lo guió a través de una serie de rituales, cada uno diseñado para separar sus espíritus de sus cuerpos y permitirles ingresar al reino de los muertos. Cuando entraron al mundo de los espíritus, Kagiso quedó impresionado por el inquietante silencio que los rodeaba. El aire estaba lleno de niebla y el suelo bajo sus pies estaba frío y sin vida. Las sombras parpadearon en los bordes de su visión, y Kagiso pudo sentir la presencia de innumerables espíritus observándolos. Tabo abrió el camino, sus movimientos confiados y seguros. Kagiso lo siguió de cerca, con sus sentidos en alerta máxima. Caminaron durante lo que parecieron horas, el paisaje a su alrededor cambiaba y cambiaba a medida que se adentraban más en el mundo espiritual. Finalmente, llegaron a su destino, un vasto y oscuro abismo que parecía extenderse para siempre. Tabo se detuvo en el borde, con expresión sombría. Aquí es donde reside la entidad, dijo Tabo. Debemos tener cuidado. Un movimiento en falso y podríamos quedar atrapados aquí para siempre. Kagiso asintió, apretando con más fuerza la daga plateada. Juntos, entraron en el abismo, descendiendo al corazón de la oscuridad. Capítulo 9. La confrontación final. El aire se volvió más frío a medida que descendían, y Kagiso podía sentir la presencia de la entidad haciéndose más fuerte con cada paso. Las sombras a su alrededor se retorcían, y el sonido de susurros llenaba el aire. En el fondo del abismo, encontraron a la entidad esperándolos. Había adquirido una forma más sólida, sus ojos brillantes ardían de odio. «Has venido a morir», siseó la entidad, y su voz resonó en la oscuridad. Tabo dio un paso adelante, su voz tranquila y firme. «Hemos venido para acabar con esto», dijo levantando las manos en un gesto de poder. La entidad se rió, un sonido que envió escalofríos por la columna de Kagiso. «No puedes derrotarme. Soy eterno». Tabo comenzó a cantar, elevando su voz en un poderoso encantamiento. Kagiso podía sentir la energía en el aire cambiar, el poder de las palabras de Tabo empujando contra la oscuridad de la entidad. Pero la entidad era fuerte y se defendió con una furia que sacudió el suelo bajo sus pies. Las sombras se acercaron y Kagiso supo que se les estaba acabando el tiempo. Con un grito de determinación, Kagiso se abalanzó sobre la entidad, la daga plateada brillando en la oscuridad. La entidad rugió de ira, su forma parpadeó cuando la espada de Kagiso dio en el blanco. Pero no fue suficiente. La entidad atacó, su poder abrumaba a Kagiso. Podía sentir que sus fuerzas se desvanecían y la oscuridad se acercaba. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la voz de Tabo se elevó a un nivel crescendo y una luz cegadora llenó el abismo. La entidad gritó de dolor y su forma se disolvió en la luz. Kagiso se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando de cansancio. Cuando miró hacia arriba, la entidad había desaparecido y el abismo se llenó de un silencio pacífico. Capítulo 10. El regreso. Kagiso y Tabo regresaron al mundo de los vivos, sus espíritus se reunieron con sus cuerpos. El viaje les había pasado factura a ambos, y Kagiso podía sentir el peso de lo que habían hecho. Pero la entidad fue derrotada y el mundo estaba a salvo, al menos por ahora. Kagiso sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Siempre habría oscuridad en el mundo y era su deber luchar contra ella. Pero por ahora podía descansar, sabiendo que había hecho todo lo que podía. Mientras se alejaba de la aldea de Tabo, Kagiso miró hacia el cielo, las estrellas brillaban intensamente sobre él. Sabía que la batalla no había terminado realmente, que la oscuridad regresaría y él estaría allí para enfrentarla. Pero por ahora, podía consolarse sabiendo que, al menos por un tiempo, el mundo estaba a salvo. Epílogo. Una nueva amenaza. Kagiso estaba sentado en su oficina, el aire estaba cargado con el olor a libros viejos y salvia quemada. El caso estaba cerrado, pero no podía evitar la sensación de que todavía algo andaba mal. Su teléfono sonó y Kagiso contestó con una sensación de temor. «Te necesitamos, Kagiso», dijo la voz al otro lado de la línea, temblando de miedo. «Ha habido otro». Kagiso suspiró, sabiendo que su trabajo estaba lejos de terminar. La oscuridad siempre estuvo ahí afuera, esperando su oportunidad para atacar. Y Kagiso estaría ahí para afrontarlo, sin importar el costo. Cuando terminó la llamada, Kagiso miró por la ventana, sus pensamientos pesados por el peso de su deber. Sabía que nunca podría escapar realmente de las sombras, que la oscuridad siempre encontraría una manera de regresar. Pero él estaba listo. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas,
Compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.